A subir aquí a Sergi, que trabaja en Vitec y bueno, pues que también conoce nuestros equipos y bueno, os va a explicar lo que él hace en múltiples ocasiones y en múltiples proyectos. Y zonas. Y múltiples zonas, eso es verdad. Venga. Bien, pues muy buenos días. Gracias a la organización por invitarnos. Quizá de los centros y de las entidades que van a hablar hoy, la más joven seamos nosotros. Nacimos en 2009, somos un centro de investigación aplicada situados en el Priorato, en Tarragona. Pero bueno, trabajamos para toda España, básicamente incluso fuera de Cataluña, e intentamos realizar investigaciones que sean, a partir del conocimiento que generan en los grupos de investigación de las universidades, coger esos conocimientos y aplicarlos a las necesidades que puedan tener las bodegas. Uno de los ámbitos en los que hemos ido trabajando en los últimos años es en la gestión de oxígeno en bodega, con la misma idea al final que la que hablabas tú, Marta, al principio, ¿no? De una buena gestión en bodega, pero también una muy buena gestión o saber qué es lo que va a pasar una vez el vino está embotellado y ese vino va a llegar al consumidor y el consumidor probablemente no está aquí, sino que está fuera de aquí y se lo va a beber bajo unas condiciones de estrés en transporte y bajo unos determinados tiempos de latencia o de crianza en botella. Antes que te levantes y me digas que ya me quedan 29 minutos, sigo porque tengo unas cuantas presentaciones. Vale, hay algún pequeño problema de formato, espero que no sea grave, si no tengo una versión en PDF. 4 conceptos generales que a todos ustedes evidentemente van a tener bastante claros, ¿no? de oxígeno y vino. ¿Por qué es importante el oxígeno? Para nosotros, el aporte de oxígeno al vino durante el proceso de elaboración sigue siendo hoy en día uno de los puntos críticos en el control de las distintas etapas, desde que entra el uva en bodega hasta que el vino está en el consumidor. No conocemos aún suficientemente la cantidad de oxígeno que necesitamos para cada tipo de vino en un momento determinado. Para nosotros, y también se habló en la plataforma tecnológica del vino, como decía Antonio Palacios, es uno de los grandes retos de conocimiento aplicado que debemos desarrollar los grupos de I+D para las bodegas. El oxígeno, de la misma manera, es un compuesto clave para la calidad del vino. Antes hablábamos de su influencia en la oxidación, en la reducción y, por lo tanto, en la calidad sensorial de los vinos. El aporte de oxígeno no siempre es malo, y no siempre va a oxidación o va a reducción, también nos puede aportar una evolución de los polifenoles y, por lo tanto, nos modifica las características físico-químicas del vino y necesitamos conocer perfectamente cuál es su funcionamiento y su función en cada etapa de elaboración. Ahondando en lo mismo, la aplicación del oxígeno requiere de una clara comprensión de sus efectos a escala global en la elaboración, tanto a corto, en bodega, como a largo plazo en consumidor. Su aportación, como decía antes, puede ser beneficiosa cuando se aplica en dosis correctas, pero va a ser muy perjudicial cuando se aplique en dosis que no son correctas. Y lo otro, bueno, veis que voy poniendo las fotos de los distintos equipos, tenemos un par, el más nuevo, y este es de los primeros que sacasteis a mercado. Y bueno, las etapas, hay que estudiar perfectamente las etapas en donde la incorporación o ausencia tiene una alta repercusión en la calidad final del producto y deben ser conocidas y deben ser bien controladas. En mi charla, quizás un poco extraño, un poco no habitual, les voy a intentar dar pinceladas de algunos aspectos que hemos ido estudiando en distintas bodegas de distintas denominaciones de origen de España, quizá incidiendo en algunos aspectos prácticos, dando algunas reglas de qué es lo que hemos estado viendo nosotros de comportamiento de oxígeno, manejo de oxígeno en bodega y quizá incidiendo en algunos ejemplos que estamos desarrollando en Vitec, algunos pequeños estudios y sobre todo algunos ámbitos que quizá no son tan conocidos. Antes de entrar en mayor detalle, ¿qué pasa o qué aportación de oxígeno tenemos mientras estamos elaborando en bodega? Les voy a poner 3 ejemplos. En este caso, no sé si lo pueden ver demasiado bien desde ahí al final, pero esta sería una monitorización de oxígeno, de aportación de oxígeno disuelto en bodega. En este caso he hecho una bodega de aquí de Rioja Alta, donde vamos viendo según las distintas etapas, es decir, este es el puntero, vale, maceración prefermentativa, posfermentativa, los distintos, el sangrado del vino, la fermentación maloláctica, homogeneización sulfitado, crianza en barricas, vamos viendo diferentes aportaciones. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que en cada una de las etapas vamos teniendo distintas aportaciones de oxígeno. Sí, donde tenemos grandes picos de aportaciones de oxígeno, como puede ser en trasiegos, en homogeneización,
no somos capaces de hacer que este oxígeno, o de evitar que este oxígeno nos aporte pérdidas de calidad del vino, ahí tenemos un problema. Bueno, conociendo cuáles son los picos de oxígeno disuelto que incorporo en cada una de las etapas de elaboración y de embotellado, importantísimo el embotellado y la filtración previa, puedo actuar para asegurar que la calidad del vino sea la correcta. Vinos tintos tenemos una determinada dinámica, en blancos, por ejemplo, y esta es una elaboración de un albariño de Rías Baixas. Claro, el proceso es distinto, las incorporaciones aquí también son distintas. ¿Dónde tenemos la mayor incorporación de oxígeno disuelto? En trasiegos y en estabilización tartárica. Todo lo que pasamos a frío, todo lo que ponemos a 3, 4, 5 bajo cero, automáticamente, y que trasegamos, tenemos una incorporación de oxígeno importantísima. El vino blanco, que no tiene los polifenoles o los antioxidantes naturales en la cantidad que tienen los vinos tintos, automáticamente esto nos puede producir, en la mayoría de los casos, una pérdida de calidad sensorial de los vinos que debemos evitar. De la misma manera, a la que vamos a embotellados, esta cantidad de oxígeno puede ser muy importante por la falta de antioxidantes propios en el vino, en la matriz vínica. Quizá el ejemplo más extraño del que les voy a plantear, ya ven que esto tiene unas curvas raras, ahí estaríamos hablando de, en este caso, de un cava. Este es un cava de Sant-Sadurní, simplemente se coge el vino base, se le hace la estabilización tartárica, se le hace el tiraje es la segunda fermentación. Van viendo que a medida que estabilizan tartárica volvemos a estar en temperaturas muy bajas y por lo tanto estos trasiegos a temperatura baja tienen una incorporación de oxígeno disuelto bastante importante. Piensen ustedes que las tres bodegas son tres bodegas bastante tecnificadas y que trabajan muy bien la aportación de oxígeno y no obstante están en estos niveles de oxígeno que son bastante más bajos que la media pero que son importantes. Microfiltración, por ejemplo, tenemos también una aportación de oxígeno importantísima. El tiraje, que es la segunda fermentación, también la tienen. En el momento en que hay un tiraje y se le echa levadura, la levadura automáticamente nos baja prácticamente a cero el oxígeno. La levadura nos consume el oxígeno. A partir de aquí, en embotellado, volvemos a tener oxígeno y como el embotellado, después el oxígeno disuelto, la TPO del embotellado, se va consumiendo en un vino como el cava, que es un vino sin protección de antioxidantes. Simplemente les quería mostrar en eso que cada proceso tiene su propia dinámica, pero que es importante poder hacer este conjunto de medidas para saber en cada momento qué incorporación de oxígeno disuelto tenemos, porque si somos conocedores de esta incorporación, también podemos tener prácticas curativas de esta aportación de oxígeno disuelto no deseado, o incluso realizar modificaciones en nuestros procesos, como posteriormente hablaré. Como voy bastante más lento de lo que me gustaría, con lo cual voy a tener que acelerar un poco, les ahorro el texto y les quisiera simplemente dar 4 pinceladas de la aportación de oxígeno disuelto en vendimia, en entrada de la uva. En este último año, en una bodega que es el Segre, nos pidieron que hiciéramos el estudio de aportación de oxígeno disuelto, porque es una gran bodega, entra muchos kilos de uva, los entre la mayoría de ellos recogidos con vendimiadora, y a ver qué éramos capaces de encontrar. Bueno, ahí tenemos los contenedores, los remolques de uva, fuimos a analizar, vendimian de noche, porque es una zona bastante cálida. Vale, teóricamente todo muy bien. Estamos prácticamente a cero de oxígeno disuelto, pese que hay más o menos un 20% del volumen del remolque es mosto. A priori nos parecería que esto está bastante bien. Luego a la práctica ya les voy a decir que no. Entrada de la uva en la tolva. Pues en el momento en que cae el remolque, estamos entre 2 y entre 3, estas son dos medidas distintas, y aquí ya empezamos a ver lo que es importante. El mosto, aunque tenga una cierta protección de sulfuroso, nos consume el oxígeno disuelto a una velocidad brutal. Cuando estamos viendo cero aquí, no es porque no haya entrado oxígeno, es porque todo el oxígeno que entra se está consumiendo. Y es importantísimo controlar esto en la medida en que queramos preservar determinados posibles posteriores aromas en la elaboración de vino. Lo mismo van a ver aquí, son 2 entradas, son 4 medidas distintas, en este caso Chardonnay, tenemos también para otras variedades, pero el comportamiento es idéntico. Tenemos valores elevados de oxígeno disuelto justo cuando cae a tolva y inmediatamente, y eso que tenemos sulfuroso, insisto, en 4 minutos ya estamos a cero. Por lo cual, insisto, cuando ustedes vean que hay cero ahí, no le hagan demasiado caso. En prensa, en primera categoría, cuando medimos salida de prensa, cero. Pero de repente hacemos unas cuantas medidas a 3 horas y vemos que estamos prácticamente en 6 ppm. Y eso que se consume muy rápidamente. Aquí lo que determinamos con la bodega era que había habido un error en la prensa, un fallo en la prensa, les había entrado
algo de aire, algo de oxígeno. Pero fíjense lo que les llego a entrar aquí. Estas son medidas que están realizadas por triplicado. En segunda categoría, donde ya estamos pensando mucho más, las aportaciones de oxígeno disuelto son bastante más elevadas. Pero vean también que siempre sobre los 4 minutos nos caen a cero. En intercambiador de frío, cuando estaba parado, que sería este de aquí, lo tenemos bajo, en 2, pero nos baja enseguida a 0. Cuando el intercambiador se ponía en marcha, enseguida subíamos a 4 ppm de oxígeno. Lo mismo, bueno, distintas medidas de intercambiadores. Aquí, por ejemplo, ven, cuando sale a 6 grados, cuando está en marcha estamos a 0, cuando está parado estamos adiante a 3 ppm de oxígeno. Un último caso, y con esto acabo esta parte. Este es un ensayo, estas son unas medidas que hicimos en una bodega de la provincia de Cádiz. Es un caso para mí bastante extremo. Esto es la salida de prensa, ¿vale? Esto es una batea, aquí está saliendo el mosto, no sé si lo pueden ver ustedes más o menos. Aquí tenemos un montón de equipos, está el Nomasens, iba a decir prehistórico, no, pero el de hace unos años. El nuevo, el medidor de oxígeno disuelto de la bodega y un conductímetro. Esta es una bodega que en este caso hiperoxida mosto. ¿Vale? Con lo cual aquí no había ningún tipo de protección, ya ven ustedes que aquí salía, bueno, sale el mosto tal cual, el color del mosto también, pero quédense, esto es al mismo tiempo. Lo que sale de aquí nos medía siempre entre 4 y 6 ppm de oxígeno disuelto. Cuando el mosto ya estaba aquí, estos medidores estaban estáticos aquí, los intercambiamos, aquí estábamos a 0,51 y aquí siempre estábamos a 0. Cuando no hay sulfuroso, el consumo de oxígeno en vendimia en mosto es inmediato. No había visto demasiadas publicaciones, les he querido enseñar esto de aquí, que para nosotros que veníamos de medir oxígeno disuelto en vino y en botellas, nos sorprendió bastante porque ahí las velocidades son bastante distintas. ¿Alguna puntualización más o avanzando en el proceso? El oxígeno en el proceso de estabilización. ¿Por qué hemos puesto esto? En muchos de los casos estabilizamos por frío. En frío hay que tener en cuenta la solubilidad del oxígeno según la temperatura. Temperatura ambiente estaríamos hablando de prácticamente 9 ppm de oxígeno que pueden llegar a entrar en el vino hasta saturarlo. Cuando estamos a 0 grados es 14,5. Cuando estamos a menos 5 es mucho más. Es decir, cuanto más frío está el vino, más oxígeno disuelto entra y más rápidamente entra. ¿Qué nos pasa? Que no reacciona porque la cinética de reacción es más baja, pero es un reservorio de oxígeno. Cuando la temperatura vuelve a subir, automáticamente todo ese oxígeno que lo teníamos ahí y que no nos daba problemas porque estamos catando el vino lo notamos igual, automáticamente se nos puede oxidar si no lo tenemos bien protegido con sulfuroso o con la técnica que se utilice. Es bastante importante tener eso y tener también claro que eso nos va a pasar. Insisto que las entradas siempre de oxígeno disuelto, aunque trabajes muy bien, son muy altas. Les voy a poner un par de casos simplemente como alternativas, porque hay otras alternativas a estabilizar por frío. Yo no digo que todo el mundo tenga que estabilizar por frío, pero digo que a veces estabilizar por frío no siempre es la solución y es algo que tiene bastante riesgo desde el punto de vista de aportación de oxígeno disuelto. Lo que esperaríamos en un resultado esperado por estabilización por frío es que un vino sin estabilizar, que no está dando un resultado en no estable, lo paso por frío y automáticamente pasa a ser estable. Bueno, son unas técnicas que tenemos por ahí en Vitec, en laboratorio de mini contacto largo. Teóricamente en un vino tinto consideramos, no sé si ven ustedes aquí, que estas caídas mayor de 60 sería inestable, este es de 123, en vino blanco mayor de 50 sería inestable, bueno, en este caso estabilizado estaría aquí en 56,2. Pero les voy a poner un par de casos que son reales, y son reales además de hace pocos meses que los acabamos de analizar. Tenemos un vino tinto, en este caso de La Mancha, de la denominación de origen nucleés, sin estabilizar nos sale muy inestable, ¿vale? 172, recordamos que teníamos 60 como límite de la estabilidad. Estabilizado con metatartárico y gomasol nos pasa a 36,9, por lo tanto muy estable, lo ven ustedes aquí en la gráfica. En cambio, por frío lo tenemos bastante inestable, o con mucho riesgo de inestabilidad. Nos hemos gastado bastante dinero en poner frío, nos ha entrado oxígeno disuelto y no hemos solucionado el problema de la estabilidad. Eso es un caso real. Otro caso real también de hace pocos meses en un vino blanco, muy inestable. Este pueden ver ustedes que es de lo más inestable que hemos tratado. ¿Vale? Este está sin estabilizar, este estabilizado con Estabicel y Gomasol, dos productos distintos, y frío. Aquí frío incluso no estabiliza, sino que llega a estabilizar un poco más. Esto cada vez lo estamos viendo más, especialmente en Mancha. Conclusiones para mí de esto.
importantísimo medir la estabilidad y medirla correctamente por métodos que sean fiables, no por el típico test de Boulton. Después, cuidado que el frío no siempre es la solución. Y el frío nos hace gastar mucho dinero y nos aporta oxígeno disuelto. De hecho, aquí sí me he atrevido. Los valores con los cuales nosotros trabajamos, que serían más o menos la media de lo que hemos estado, lo que estamos analizando en distintas zonas. Muchas de las embotelladoras no tienen inertización, muchas de ellas tampoco les hace falta por la matriz vínica en las que trabajan, pero bueno, algunas sí, más o menos, al margen de si hay inertización o no. Oxígeno disuelto sin inertización, de media nos estamos moviendo siempre entre 0,5 y 2 ppm, lo que estamos viendo. Muchas veces depende también de cómo llega el vino a la embotelladora y cómo se está filtrando, ¿vale? Eso es importantísimo. Pero si se trabaja bien, estamos en 0,5, si es algo más dificultoso, nos vamos a 2. En inertizado bajamos bastante, de 0,2 a 0,5. Es decir, si antes hemos arrastrado con CO2 en un blanco, o con nitrógeno, o con cualquier otra mezcla, podemos bajar bastante el oxígeno disuelto que tenemos. Espacio de cabeza, cuando ya nos vamos al embotellado. En rosca, sin inertización, y he sido, bueno, podía haber subido incluso los números, estamos entre 3 y 5 ppm en espacio de cabeza. Si inertizamos, estamos en 1,5-3, por muy bien que lo hagamos. Nosotros tenemos ensayos de vinos sin sulfitos en Vitec, que embotellamos a mano, los embotellamos con argón, y prácticamente no podemos bajar nunca de 1,5, por los 6 centímetros que les decía de espacio de cabeza. En tapón sumergido, en cambio, como tenemos mucho menos espacio de cabeza, aunque trabajemos de la misma manera, pasamos a estos valores de aquí, a 1,5, 2,5. Incluso podemos llegar a bajar algo de 1,5. En inertizado, lo que ven, de 0,7 a 1,5, con lo cual nos da un oxígeno total en botella, en screw cap, en rosca, de 3,5 a 7. En inertizado estamos entre 1,7 y 3,5 de media, y sumergido 2 a 4,5 y 0,9 a 2. Esto es vital para mí luego para ajustar dosis de sulfuroso, entre otras cosas. Es decir, si ustedes se ponen en el caso de 7 ppm de oxígeno o de TPO, eso no es nada extraño, ¿eh? No es nada extraño, aunque les pueda parecer que sí. ¿Cuánto sulfuroso vamos a necesitar para que eso aguante? Bueno, la ratio es, teóricamente, 4, ¿no? 7 por 4, pero eso simplemente es para parar el oxígeno que tenemos en ese momento. A partir de ahí, si ese vino va a tener que aguantar 4, 5, 6, 10 meses, ¿qué va a pasar? Evidentemente que vamos a oxidar. Sobre todo hablo de vinos blancos, vinos rosados. Y eso es lo que nos estamos encontrando y lo que verán a continuación. Es decir, vinos bien protegidos, pero que de repente a los 9 meses un vino tinto, pues ya tiene todos los aromas caídos. Y es simplemente por ese espacio de cabeza. Solo a nivel también de ejemplo. Se lo he puesto por aquí porque es en un caso de un proyecto con Rías Baixas también, de vinos sin sulfitos. Es una embotelladora que está bastante bien, es una botellita pequeña, y ahí tiene capacidad de inertización antes de que entre, es decir, coge la botella, le hace el soplo de CO2 o del gas que tú le pongas, luego va inertizando en las distintas etapas, incluso hasta cuando le pone la rosca le mete algo de CO2 por ahí. Bien, este simplemente es una tontería, pero para que ustedes vean. En el soplo, para inertizar antes de llenado de las botellas, lo que nos decían, o siguiendo las instrucciones del fabricante, pues a velocidad de embotellado estándar de la bodega, que es la que decía el fabricante, 1,5 bares, que es el que decía el fabricante, vamos a medir lo que tenemos en la botella inertizada y, estamos a 6,5. Cuando sabemos que si estuviéramos en... Bueno, estaríamos que 9, 10 ppm si no hubiéramos hecho la inertización. Es decir, prácticamente la inertización no funciona. Nos creemos que funciona, pero no funciona. Si subimos los bares, la presión, bajamos a 3,5, a 3,7. Si subimos a 4 bares de presión de CO2, en lugar del 1,5, perdón, a 2,6 bares en lugar del 1,5, nos podemos ir a 4 partes por millón, que aún continúa siendo prácticamente el 9% de oxígeno. Nunca hay una inertización perfecta a la entrada de la bodega. Ya no les digo, bueno, el mundo de las embotelladoras me largaría mucho, pero que es algo bastante exótico, ¿no? Gente que te dicen que hagas el vacío, porque luego el vacío te va a aguantar en toda la llenada, ¿no? En toda la embotelladora. Y bueno, pues si hago el vacío, al milisegundo vuelve a estar lleno. Es decir, estoy tirando el dinero y no estoy inertizando nada. Pues no, se venden unidades de vacío. Con lo cual, la gente que vende bombas de vacío está muy contenta. No sé si los bodegueros tanto. Otro tema, la velocidad. A 2,6 bares, pero a la mitad de la velocidad de embotellado, pues aquí pasamos a un 3,2 o un 2,2 de oxígeno. Conocer y medir con NomaSense en este caso
cuál es el grado de inertización en caso de que tengamos, es importante. No den nunca por hecho las instrucciones o las especificaciones habituales del fabricante, en este caso de la embotelladora. En el caso que les explicaba antes, ¿cómo voy de tiempo? Porque no he mirado el... ¿Vienes? ¿Me queda? ¿Cuánto? 10. 15. Bien. No se verá demasiado aquí, creo. No sé si ahí en los monitores tendrán algo más de suerte. Este es un caso, son un par de vinos, o 3 vinos en este caso, de los que están trabajando con Screw Cap, que por lo tanto están añadiendo un oxígeno total de 5 o 6 ppm con 35 miligramos litro de sulfuroso. No les he traído la parte analítica, que también es bastante interesante porque se nos hubiera alargado, pero me he quedado solamente con la parte sensorial, una parte sensorial simplificada. Tenemos análisis iniciales en rojo y análisis sensoriales a 9 meses en verde. Esto está pasado con el panel interno de cata entrenado de Vitec, de nuestra institución. Más allá, no me voy a liar ahí explicando picos. Quédense, si quieren, al margen luego supongo que tendrán las transparencias o las presentaciones, las podrán estudiar, pero quédense con lo que hemos intentado resumir, ¿no? Con el tiempo hay una evidente pérdida aromática, no hay aún problemas de oxidación. Piensen que también estas botellas han estado guardadas en cámara a 14 grados, temperatura controlada, humedad controlada, botella verde, todo buenas condiciones para que no evolucionara, pero aún así hay una pérdida importante aromática, hay una menor estructura y frescura. Hemos pasado de aromas tropicales y cítricos a algo de oxidado y pastelería. Y estamos hablando de 9 meses que estaríamos en un periodo teóricamente hábil de consumo o esperado de consumo para una bodega que tiene buen producto, además. No estamos hablando de una bodega cualquiera y poco tecnificada. En este caso, otro mismo vino, básicamente la matriz vínica muy similar, pero tapado con un tapón técnico, en este caso. Con el tiempo hemos visto que hay un aumento aromático, quizá porque de entrada tenía algunos toques de reducción, y nos conserva el aroma fresco y nos añade algo de complejidad por algo de confitura, pero que no llega a ser desagradable, que no podemos decir que sea de oxidación. En este caso, la matriz podríamos decir que es prácticamente la misma, el sulfuroso en embotellado es el mismo, el TPO es bastante distinto, ¿vale? Esa diferencia nos está marcando esta diferencia sensorial y de calidad de producto. El último, también de la misma bodega, aquí estaríamos hablando de un tinto, de un tempranillo. Aquí realmente en boca es algo espectacular, porque era un vino de esos que abrías la botella y toda la habitación se llenaba de aromas frutales, florales, incluso las rosas que a veces salen en los tempranillos de La Mancha. Y un vino, bueno, muy, muy espectacular. Lo catas ahora, está bien, no está mal, está bien, pero en boca es ponerse el vino en boca y todos los aromas caen. Antes era algo que subía y que era muy espectacular. Con el tiempo hemos perdido una pérdida importante aromática, hemos perdido equilibrio y sobre todo frescura, lo que les hablaba antes, y una evolución de... Hemos pasado de floral, de esa rosa que estaba tan marcada, a una fruta roja, a plátano y a confituras, con lo cual vamos yendo un poco hacia la oxidación. El vino no está mal, insisto, el vino no es para nada defectuoso, pero en pocos meses, en condiciones óptimas de conservación, hemos perdido calidad sensorial de manera evidente. Simplemente les quería poner este ejemplo porque creo que puede ser bastante ilustrativo de algunos ámbitos que habitualmente no se tienen en cuenta y que puede ser interesante controlar o como mínimo tenerlos presente como enólogos o como elaboradores. Un segundo ensayo que me gustaría plantearles, aunque está un poco en el inicio, también es un ensayo donde solo os puedo mostrar catas a tiempo inicial y a 9 meses. Aquí hemos hecho una cosa un poco rara, elaborar 1000 litros de verdejo de rueda, cogimos la uva, la grabamos en Vitec y hemos hecho una matriz de pruebas bastante importante. Este va a ser un ensayo que creo que va a ser bastante interesante, algo más adelante de lo que les puedo enseñar ahora, pero bueno, les enseño el principio. Hemos probado 6 tapones técnicos distintos, con distintas OTRs, con distintas permeabilidades al oxígeno, transferencia de oxígeno, y con distintas propiedades mecánicas, con distinta elasticidad. Y como un control negativo, un cierre absoluto, que es coger un tapón, ponerle un pegamento epoxi y sellarlo completamente. Y a ver qué tal se comporta. Se están realizando todos los análisis de las principales familias aromáticas,
Se cata con el panel entrenado de Vitec. Empezamos el ensayo en 2017 y tenemos hasta la fecha el análisis y cata inicial del vino inicial y de los 9 meses que fue en diciembre. Bueno, aquí está. Y además probamos distintos gases. ¿Vale? Hemos probado trabajando con argón, trabajando con CO2 y trabajando con nitrógeno. Y ver cuál es la diferencia. Bueno, esto de aquí, no, este es Jorge, bueno, esta es la embotelladora de Vitec, ¿veis? Ven ustedes que incluso a mano pues vamos controlando, porque esto es lo que antes les decía, esto que es la estación de inertizado, eso es lo que antes he intentado explicar, de que hay que controlar muy bien la presión, ver que además sea homogénea para garantizar que tengamos una buena inertización. Como no estamos seguros, preferimos tener a este señor de aquí haciendo el trabajo que debería hacer la máquina. Bueno, tenemos toda esta matriz de pruebas. De inicio, a ver cómo se consume. Bueno, al margen de esto, cogimos unas cuantas botellas y vimos cómo se consumía el TPO a lo largo del tiempo. En este caso, aquí están todas las pruebas. Hay algo un poco extraño, que tenemos aquí un nitrógeno que nos va un poco raro. Como no se ve demasiado, les voy a poner gas por gas. ¿Vale? Al final, sea como sea, en muy pocos días, aquí estamos hablando de un verdejo, con lo cual no hay antioxidantes, pero estamos hablando de que en 12 días prácticamente, 12-15 días ya tenemos siempre, nos ha bajado a cero, es decir, se ha consumido el oxígeno disuelto, lo ha consumido el vino, y lo que sí tenemos son distintos puntos de partida. En el caso de CO2 pudimos conseguir no superar el 1,2 ppm. En el caso de nitrógeno, veo por aquí que hay algún problema, pero bueno, normalmente estaríamos aquí en 2, siempre sube un poco más. Y en el caso de argón, a ver si lo veo aquí en el monitor, pues estamos en 1,6. Curiosamente nos costó inertizar mejor. Vemos que en argón la bajada es prácticamente inmediata, mientras que en CO2 y en nitrógeno las bajadas son más lentas. Esto, para mí, ¿qué explicación tiene? Tan simple o tan no simple como el hecho de que prácticamente lo que teníamos aquí era oxígeno disuelto. El argón lo que nos hace, a ver si me explico mejor, es un efecto tampón. El argón es mucho más pesado, es como el CO2, pero más pesado. Es mucho más pesado, con lo cual nos pone una capa protectora para que el oxígeno que nos pueda pasar a través del tapón se quede ahí bloqueado. De hecho, el argón para vino sin sulfito es magnífico. Otra cosa es que es imposible de precio, pero es magnífico. Pero tenemos el argón, nos hace de barrera, con lo cual enseguida todo lo que tenemos en el vino se consume rápidamente. Si tenemos mucho, bueno, mucho. Y si tenemos poco, pero en todo caso la cinética es muy rápida. Mientras que el nitrógeno, pues ya ven que tiene distintas velocidades. Este se ve peor que el otro, con lo cual les vuelvo a decir que se queden un poco con las conclusiones. Está la matriz. A ver, tenemos el vino número 1, sería cierre absoluto, el 2 es una OTR, con lo que antes les decía, el fabricante nos dice, en este caso es día, 0,15 centímetros cúbicos día. Vale, yo le estaba hablando de 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4. Yo le estaba hablando de valores que nosotros tenemos de 1000 y 10.000 veces menores que esto. Nos tenemos que poner de acuerdo en cómo medimos. Porque para mí este valor de aquí con mis estándares de medida es imposible, es completamente imposible. Bueno, en este caso la 2, 0,15, pero para ver la variación entre ellos nos sirve, OTR 0,15 y una recuperación elástica del orden de 1,6 newtons centímetro cuadrado. La 3, 0,35 centímetros cúbicos día de OTR, con 2,5 de recuperación elástica. La 4, 0,15 de OTR con una recuperación elástica de 2,5. La 5, 0,07, esta será menos permeable, de OTR día con una recuperación elástica de 3,2, con lo cual el que más estaría apretando contra el cuello de la botella. Y luego, bueno, un par de corchos elaborados con nuevos materiales, corchos técnicos con nuevos materiales con propiedades similares. Simplemente es para que tengan en cuenta la matriz. Lo importante para mí es las conclusiones que les digo. Según el tiempo que ha transcurrido y el cierre, a ver, el argón nos aporta una menor permeabilidad. El argón con menor permeabilidad de tapón nos está dando problemas importantes de reducción a 9 meses. Luego, evidentemente, eso pensamos que el vino va a tener mucha más vida, pero en estos momentos tenemos problemas importantes de reducción y de calidad sensorial. La conservación de perfil fresco es mayor OTR en este momento. Pensamos que esto va a cambiar, pero a 9 meses es lo que nos está pasando. En dióxido de carbono, lo que sí
tenemos que son aromas muchísimo más cerrados que en argón. Dióxido de carbono ya no se comporta igual, el CO2 no se comporta igual. Tenemos, en baja permeabilidad tenemos una buena conservación, sin excesiva reducción, pero en cambio en alta permeabilidad tenemos aromas frescos y conservamos tropical y cítrico. En nitrógeno, en cambio, el perfil ya empieza a ir a oxidado, es decir, pasamos de la reducción, el que estaría en condiciones óptimas sería el CO2. En nitrógeno tenemos un menor efecto del cierre, es decir, aquí pensamos que es un problema de la falta de inertización que nos provoca el nitrógeno, pero mayores diferencias entre parámetros gustativos y olfactivos, ¿no? El cierre absoluto nos favorece el perfil vegetal y cerrado, es decir, dentro de lo que hay tendiendo hacia cierta oxidación, el cierre absoluto que no nos permite pasar nada a través del tapón, pues aún nos da algún perfil vegetal y cerrado. Si vemos entre los distintos, o en el cierre absoluto con los distintos gases, el cierre absoluto con el tiempo de guarda, ¿lo ven ustedes más o menos? Con el tiempo de guarda en botella disminuyen los aromas y la permanencia, y el argón nos aporta mayor reducción y menor fruta. En la OTR de 0,15 con una recuperación de 1,6, recuperación elástica, el nitrógeno nos da un ligero aumento de aromas oxidativos, el CO2 nos aporta de momento una buena conservación de aromas. En la tapón de 0,35, con lo cual una OTR intermedia y una recuperación elástica intermedia, que sería 2,5, el argón y el CO2 nos dan determinados aromas reductivos y en similar intensidad, es decir, aún no estamos más en la vertiente de reducción que de oxidación, y el nitrógeno nos da menos aromas de la franja vegetal, es decir, vuelve a ser coherente, no estamos yendo hacia una parte más oxidada. En el caso de las OTRs de 0,15, con una recuperación de 2,5, CO2 pérdida de frescura, argón y nitrógeno aumento de aromas más maduros. Y finalmente, el que tendría menos OTR con mayor recuperación elástica, por lo tanto, mayor cierre teórico, argón, aumento de aromas reductivos, el CO2 en estos momentos es el que mejor está equilibrado, y el nitrógeno empieza a marcar aromas más maduros. Simplemente no voy a alargarme más con esto. Quédense ustedes también con la idea de que nitrógeno es lo más barato, pero el nitrógeno difícilmente nos va a eliminar muchísimo o nos va a eliminar completamente el oxígeno. De hecho, no lo he puesto aquí, pero las pruebas que hacemos nosotros cuando vamos a inertizar depósitos con nitrógeno, difícilmente bajamos de 4 ppm de oxígeno, por muchos volúmenes de nitrógeno que pongamos en el depósito. Cuando nos vamos cuando hacemos lo mismo con CO2, que ya sé que nos va a funcionar, no nos va a funcionar en tintos, pero sí en blancos y en rosados, pero CO2 también es razonablemente asequible a nivel de precios, y ahí podemos bajar hasta un ppm y medio de oxígeno. Y argón sí que lo dejamos completamente a cero, argón es impagable. Pero el CO2 nos permite bastante margen, inertizar muchísimo mejor que el nitrógeno, y además es más pesado, con lo cual inertizamos mucho mejor. Deben quedar casi nada, ¿no? Ya. Pues tenía un último ensayo muy rápido, pero si lo explico va a ser bueno, déjame intentar hacer una cosa muy rápida. Hemos hecho una tontería que es el último ensayo. Coger 2 vinos de Rioja Alta, de una bodega de cerca de aquí, hacer un análisis de aromas y sensorial son 2 vinos distintos, añadas 2006 y 2010. Y luego le hemos hecho una oxidación forzada. ¿Qué es una oxidación forzada? Bueno, pues tan fácil o tan tonto como que solo había una botella, analizábamos al principio, quedábamos al principio 2 gotas por catador prácticamente, nos quedaba esto y esto lo dejamos al pasillo sin tapón durante un mes. ¿Vale? Esto es oxidación forzada. El objetivo no es que sea útil, pero sí nos va a decir el vino en las peores condiciones posibles qué marcadores de oxidación nos puede aportar. Voy a adelantar muy rápido simplemente a los marcadores de oxidación que hemos encontrado, porque al final las conclusiones son, que los vinos, pese a ser añadas o pese a ser 2 tipos distintos, el perfil aromático es bastante similar, que hay una cierta correlación entre añadas más antiguas y más nuevas respecto a la cantidad y tipología de fruta que encontramos, pero hemos encontrado todos estos marcadores de evolución que ven aquí y simplemente, disculpen que no les quiero marear demasiado,
Pero aquí hemos hecho algo interesante. Siempre van por pares. El primero es antes de dejarlo oxidar en el pasillo, para entendernos. El segundo es evolucionado. Aquí tenemos el límite sensorial. Sotolón era el curry, licor, café. Este me lo sé otras, lo voy a tener que mirar. Y aquí vemos cómo van aumentando. El límite sensorial está aquí. En muchos de los vinos, y tenemos las distintas añadas, de 2006 a 2010, vino 1 y vino 2. ¿Vale? En muchos de los vinos iniciales no encontramos sotolón, pero en todos en los que los hemos dejado de evolucionar tenemos sotolón, y tenemos sotolón a intensidades mucho más elevadas de las que encontraríamos o de las que somos capaces de notar sensorialmente. Lo mismo lo podemos encontrar también en otros marcadores, como el fenilacetaldehído. Esto era... ¿Me ayudas? ¿Te acuerdas de esto? Es aroma de... El fenilacetaldehído de... Hostia, ¿miel? Ah, rosa marchita, perdón, sí. Metilbutanal nos pasa lo mismo. Aquí ven lo mismo. Metilpropanal, metional, que es la patata cocida que molesta tanto. Este, curiosamente, solo lo vemos en el vino 2. Y simplemente, y aquí acabo, bueno, lo vamos viendo a ver, no acabo, que si no voy a ir demasiado rápido. Lo vemos, a ver, el hexanal, que es hierba, no lo vemos tanto. El metilnonadiona, flores, nonalactona, simplemente quédense con esto de aquí. Hemos marcado en amarillo todos de los distintos marcadores de los distintos vinos y distintos marcadores de evolución que hemos encontrado. En amarillo hemos marcado los que eran sensorialmente activos, los que podíamos detectar sensorialmente. En condiciones muy forzadas, pero que al final va a ser algo parecido a un vino gran reserva que podamos guardar muchos años o que no esté conservado en las condiciones óptimas, nos aparece todo esto de aquí. Con lo cual los marcadores de evolución y la gestión del vino para que pueda mostrar estos marcadores lo más tarde posible es muy importante, o es importantísimo. No me alargo más, disculpas por el extra y quizá por haber hablado tan lentamente. Muchísimas gracias y espero poder verles en futuras ocasiones.